Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Dailin Romero y estamos aquí para compartir la poderosa palabra de Papito Dios. Hoy vamos a compartir un tema muy importante llamado manifestaciones del poder de Dios. Vamos a aferrarnos a una porción de la Biblia para empezar a hablar del tema. ¿Amén? Vamos a buscar en Lucas 7, versículo 22 en adelante. Leo la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén y amén. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso sea dirigiéndonos y dándonos a conocer con más explicación el poder de su majestad. Amén. Padre que estás en gloria, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Una vez más estamos aquí en este lugar, Señor, trayendo una palabra de aliento. Señor, yo te pido que seas tú tomando el control, Padre Todopoderoso. Paséate en esta hora, Señor. En esta hora yo te pido que seas tú, Señor, atando toda atadura, Señor, que quiera interrumpir, Señor, todo espíritu inmundo que quiera tomar posesiones, reprendidos, Señor, sin retroceso, echados, Señor, de este lugar desterrado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te adoramos y te exaltamos, Señor. Prepara, Señor, a tu pueblo, Señor, para recibir palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces el tema que hoy vamos a tratar se llama manifestaciones del poder de Dios. Manifestaciones del poder de Dios. Manifestaciones quiere decir lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir, lo que está a punto de darse a conocer. Entonces, cuando vamos a ver el poder de Papito Dios, cuando vamos y queremos conocer una manifestación del Espíritu Santo de Dios, cómo nosotros vamos a dar el inicio a ver una manifestación de Papito Dios. Pues cuando Juan empezó a predicar, recordemos que Juan el Bautista estaba predicando sobre el Mesías, sobre un Dios de que iba a venir a salvarnos, sobre Jehová. Bueno, en fin, entonces él estaba predicando. Entonces, de repente empezó Jesús a hacer milagros. Fue una gloria, una manifestación del poder de Dios increíble que Juan aún no lo podía creer. Entonces, como lo dice su palabra, las manifestaciones del poder de Dios se dan con el simple hecho de creer, de dar el paso, de dar el inicio, de nosotros empezar a creer. ¿Por qué? Porque todas estas personas, dice la palabra de Dios, que en una hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, los leprosos, los que estaban paralíticos, en una sola hora los sanó, ¿verdad? Entonces, esa fue una manifestación del poder de Dios. Eso ocurrió en el tiempo antiguo, ¿verdad? Porque la Biblia está escrita para todos. Está para el pasado, el presente y el futuro, porque dice su palabra: cielo y tierra pasará, mas su palabra, la Biblia de Dios, no pasará. Venga lo que venga, ella siempre permanecerá fiel. Amén. Entonces, las manifestaciones del poder de Dios en este pasaje de la Biblia acontecieron de una manera extraordinaria, se dieron a conocer. Juan el Bautista prácticamente, yo me imagino que quedaría asombrado de la gloria de aquel hombre, como su poder, su gloria, su magnificencia empezó a mostrarse, a dar a conocer al mundo. ¿Y cómo se estaba dando a conocer?
Para ser sanado, para levantarse, las personas tenían que creer, las personas confiaban. ¿Por qué? Porque no era cualquier persona, era el Dios Todopoderoso, el Mesías, el Jehová que venía y descendió para traer milagros, sanidad, para dejar huella en la tierra y para dejar marcada en la tierra esa palabra que se llama fe. Esa palabra que se llama fe es una palabra tan poderosa. Dice su palabra, si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Eso lo dice Papito Dios. Si la humanidad tuviera fe, milagros acontecieran aún en cantidad, en mayoría, como en el tiempo de Jesús. No simplemente Jesús tiene que estar aquí en persona para nosotros creer y que un milagro acontezca, porque nosotros con el simple hecho de creer ya estamos haciendo mucho. Cuando oramos, no lo vemos a Dios, lo sentimos, pero ya estamos creyendo porque aún no lo hemos visto, pero creemos de que Él está con nosotros, de que está ahí con nosotros. Esa es una manifestación del poder de Dios. ¿Y quiénes la tienen? No todos la tienen, porque hay personas que no oran porque dicen que ellos no sienten nada o no sienten de que Papito Dios les escucha. ¿Por qué? Porque están alejados del Señor. Para ver las manifestaciones del poder de Dios hay que empezar a creer, hay que empezar a creer en su palabra, hay que empezar a tener fe de que Él lo hará, de que sí se podrá en su nombre, porque en su nombre hay poder. La palabra evangelio es poder de Dios, y si es poder de Dios, eso quiere decir que el creer nosotros en Él nos hace tener fe. Nosotros no somos ricos, pero no somos en mayor economía grandes, pero con tenerlo a Jesús somos ricos de todo a todo, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Y quién contra Papito Dios? ¿Y quién es el más grande aquí? El Todopoderoso. Entonces las manifestaciones del poder de Dios se vienen a dar por una palabra que se llama fe, por esa palabra. ¿Y cómo puedo ver la manifestación del poder de Dios? ¿Cómo puedo yo ver la manifestación del poder de Dios? Hay muchas maneras de ver las manifestaciones del poder de Dios. Y una de las que les quiero dar a conocer se encuentra en Zacarías. En Zacarías 1:3. Amén, gloria a Dios. Esta es una de las manifestaciones del poder de Dios. Está en Zacarías 1:3, dice así: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Voy a leerlo otra vez. Dice así: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una manifestación del poder de Dios en nuestra vida se hace realidad cuando nosotros vamos a Él. Cuando nosotros vamos a Dios, el poder de Dios empieza a manifestarse en nuestra vida. El poder de Dios empieza a darse a conocer en todo lo que hacemos, porque vivimos por su gracia. Estamos vivos no porque lo queremos estar, sino porque su poder está sobre nosotros, porque nosotros cada día nos levantamos por su gracia y misericordia. Hay muchas personas que hoy no se levantaron, como hay muchas personas que en este momento están a punto de morir, como hay unas que ya están ocurriendo en accidentes, ya están falleciendo. Por gracia y misericordia estamos aún vivos, por gracia y misericordia estamos sanos, por gracia y misericordia estamos aquí en este mundo, aún existiendo, aún viviendo. Pero ¿cómo queremos vivir viendo el poder? Así como en el tiempo de Juan el Bautista, como él lo predicó y como el Mesías empezó a realizar ese poder en la tierra. ¿Cómo podemos ver ese poder en nosotros? ¿Cómo puedo ver la manifestación de Dios en mi vida? Volviéndonos a Dios,
como lo dice Zacarías 1:3, volveos a mí y yo os volveré a vosotros, porque si nosotros vamos a Dios, Dios va a venir a nosotros, porque Dios no nos va a rechazar. Y ahí es la primera parte de la manifestación del poder de Dios, que se empieza a reflejar en tu vida, porque Dios empieza a trabajar en ti, empezar a obrar de una manera sobrenatural sobre tu cuerpo, para empezar a demostrar una de las manifestaciones del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios, la más poderosa, la más grande y la más bonita, es trabajar en los seres humanos. La más humilde, la más sencilla, la que tiene más delicadeza de trabajar es Papito Dios trabajando con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su obra. ¿Y qué maestro no trabaja mejor en su obra, verdad? Todo escritor en su libro se siente tan capacitado de trabajar porque es su obra, fue hecha por su mano, su entendimiento. Asimismo es Jehová. Entonces la manifestación más grande de fe, de poder, es que Dios trabaje en nuestras vidas, es que Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas. Ese es el primer milagro más poderoso que puede acontecer en cada uno de nosotros, que la manifestación del poder de Dios nos alcance y empiece a ejecutar una nueva actividad en nuestro diario vivir. Amén. Eso está en Zacarías 1:3, volvernos a Dios para ver el poder y la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Y cuando vuelves a Papito Dios para ver el poder que tenemos que empezar a tener, de una vez cuando Dios vuelve a nosotros, porque nosotros fuimos a Él, es porque se activa una fe. Inmediatamente la fe se activa en el Hijo de Dios o la hija de Dios. Se tiene que activar una fe instantánea, porque esa fe es la que nos va a ayudar a elevarnos cada día más con el Señor. Eso está en Hebreos 11:1. Amén. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente es usted soñar con los ojos abiertos, es usted ver las cosas que no están como si fuesen, es ver lo imposible hecho posible. Cuando nosotros vamos a Dios, ya algo se activa dentro de nosotros y se llama fe. Se activa la palabra fe en nuestro diario vivir, la cual nos va a llevar a otro nivel de gloria, la cual nos va a subir de manera exitosa con Papito Dios. Esa es una de las manifestaciones del poder de Dios. La fe en nuestra vida activa muchos canales de bendiciones conectados con el reino de los cielos. Amén, como lo dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente como yo digo, la fe es como viajar en el tiempo. No lo tengo ahorita, pero mañana lo tendré porque ya lo vi por fe. Es como viajar por medio de cada una de nuestras vistas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nada, pero por fe yo ya lo estoy viendo todo. Eso es tener fe. Esa es una manifestación súper grande. Usted creer en lo que no tiene como si ya lo tuviera y hacerlo tan realidad en su vida hasta que Papito Dios se acontezca en cada uno de nuestro caminar. Porque se aparezca Papito Dios a hacer la obra en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos fe, estamos llamando la atención de Papito Dios hacia nuestras vidas. Y ahí dice el Señor, ahí me imagino yo que dirá el Señor, oh, alguien me está llamando, alguien está teniendo fe más de lo normal para invocar en mi nombre, porque en mi nombre tiene claro que hay poder, y aquel ser humano que tiene con claridad en su mente y en su corazón de que la palabra Jesús tiene poder, esa persona está siendo ganada con Papito Dios, porque está llamando su atención, creyendo en un poder sobrenatural, creyendo en Jehová de los ejércitos, creyendo en aquel que un día vino a traer a la tierra buenas nuevas de salvación. Amén.
La historia del paralítico es una historia de fe. Yo se las quiero contar hoy en este precioso momento. La historia del paralítico fue cuando el paralítico fue hacia Papito Dios. Un paralítico es aquella persona que no puede caminar. Tristemente, las personas que son paralíticas viven acongojadas, pues pongámonos en su lugar. Si las personas que no tienen piernas viven acongojadas, y pongámonos la mano en el corazón, ¿cómo se estaría sintiendo en ese momento ese paralítico? Y para demostrarlo con la certeza, vamos a leerlo por medio de la Biblia. Amén. Eso está en Mateo 9:2. La historia del paralítico, la cual les quiero compartir. Mateo 9:2. Gloria a Dios. Mateo 9:2. Aquí está. Dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire que aquí vemos que Papito Dios miró la fe que ellos traían, porque Dios tiene el poder, pero si tú no llevas consigo mismo una palabra que se llama fe, tú no puedes obtener lo que tú quieres, porque mire que ellos llevaron, ahí dice la palabra, que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, hubieron personas que llevaron al paralítico, porque el paralítico no puede caminar. Y en ese tiempo yo me imagino que no había silla de ruedas, entonces era necesario movilizarlo por medio de ayuda de personas. Entonces Dios, al ver la fe de ellos, o sea, Dios estaba en un lugar y Dios vio que venía esa gente con el paralítico y lo tendieron en una cama, y vio que sobre ellos venía la palabra fe sobresaliendo, creyendo de que Dios iba a hacer la obra, creyendo de que Él solo con decretar una palabra ya iba a ser sanado, porque empezaron a creer en aquel que puede manifestar el poder en cada ser humano. Ellos creyeron, ya traían activada la fe, solo faltaba que Dios depositara su gloria sobre ellos. Y así fue, ellos traían la fe y Dios depositó la gloria sobre ellos. Como lo decía hace un momento, el paralítico siempre vive agobiado porque no puede movilizarse. Pero aquí Jesús le dice: ten ánimo, hijo. No solo le devolvió las piernas, sino le dio una palabra poderosa: ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque empezó a creer en Dios. Y una vez, porque ¿qué hizo el paralítico? Fue a Dios, se acercó, se volvió a Jesús, porque se cansó de vivir una vida destruida dentro de sí y agobiada. Él se cansó. Así como este paralítico, hay muchas personas en el mundo que están viviendo vidas agobiadas por medio de las circunstancias, por medio de los problemas que empiezan a tomar posesión en nuestro cuerpo y nos hace sentir menos, nos hacen menospreciar muchas veces los problemas. Pues así como Jesús le dijo a este paralítico, Jesús hoy te dice: volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Vuélvete a Papito Dios para que Él pueda ver que tú quieres, y tú empiezas a tener fe sobre Él y llamas la atención de Jesús, así como este paralítico llamó la atención de Papito Jesús. Así Dios quiere que tú hagas en esta hora. Empieza a llamar la atención de Papito Dios, empieza a buscarle, empieza a llamarle, empieza a levantar una llamada con Papito Dios, empieza a llamar su atención, empieza a invocarle para que tu vida pueda cambiar
cambiar cada día, para que tu día pueda ser mejor, para que tu diario vivir sea cada día dejando huella en este mundo, porque no vivimos por vivir, vivimos con un día, nos dan un día cada día. ¿Para qué? Para dejar huella, para dejar algo de nosotros en el mundo, no que los días pasen y pasen y pasen y nosotros no estemos dejando nada en esta tierra. Así como este paralítico que vino a Jesús, así yo te invito a que hoy vuelvas a Jesús para que Él pueda volverse a ti. Porque cuando tú vuelves a Él, Él te limpia, Él te transforma, Él te renueva, Él te cambia, Él te hace nueva persona, Él te muestra su gloria y su manifestación empieza a fluir en tu vida y su poder se verá sobre ti, su gloria se verá sobre ti. Como lo dice esa palabra, es tener fe es creer, tener fe es activar algo sobrenatural en tu vida que te hace ver las cosas que no son como si fuesen realidad. Amén. Como lo dice Marcos 9:23, dice, y les dijo Jesús, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jesús no le dijo cualquier cosa o algunas cosas o estas cosas le son posibles. Le dijo todas las cosas le es posible. Todo es todo, abarca todo nuestro diario vivir. Así que, ¿cómo no volver a Jesús si Él cambia todo nuestro rumbo? ¿Cómo no acercarnos al Todopoderoso si Él enderece nuestro caminar y andar? ¿Cómo no volver hacia Jesús si Él tiene un nuevo rumbo para nuestra vida? ¿Cómo no volver a Papito Dios si por medio de Él su gloria se verá en nuestras vidas? Si nosotros tomamos la iniciativa de volver a Papito Dios, las manifestaciones del poder de Dios serán primero reflejadas en nuestra vida. Amén. Así que yo te hago la invitación en esta hora a que tú empieces a volverse a Papito Dios, empiece a llamar la atención del Señor para que su gloria se vea sobre ti, porque las manifestaciones del poder de Dios son muy hermosas. Las vemos en los animales, las vemos en la naturaleza, las vemos en lo que nos rodea y en algunas personas. Pero ¿por qué en algunas y no en todas? Porque no todas buscan de Papito Dios, no todas buscan el abrigo de un Padre, no todas se reflejan en el Señor. Por eso hoy yo quiero que tú te reflejes en Papito Dios. Yo quiero que tú te abraces de Papito Dios y digas, Señor, ayúdame, Señor, quiero llamar tu atención, quiero que tu gloria se vea sobre mi vida. Yo quiero que ese poder que se manifestó cuando Juan predicaba tu palabra y se hizo realidad, se haga realidad en mi vida, así como el paralítico se volvió a ti, Señor. Yo quiero volver a ti, Señor, para que tú hagas de mi vida maravillas, para que tú hagas de mi vida poder y gloria, para que las demás personas puedan ver, y no solo las demás personas, sino la humanidad, el mundo entero entienda de que hay un Dios todopoderoso y que comprenda que gracias a Él vivimos, gracias a Él existimos. Gracias a Papito Dios, dile, Señor, yo quiero que actives en mi vida tu poder, porque Papito Dios lo puede hacer, Él puede manifestar su poder en tu vida. Tú solo debes de acercarte a Él. Acércate a Papito Dios confiadamente, porque todo aquel que se acerca a Él, se acerca creyendo en Él, y en algo que se activa, como lo decíamos, lo hablamos, que es la fe. Algo que se activa poderoso es la fe en cada uno de nosotros, y por la fe lo logramos todo. Por la fe estamos aquí y por la fe estamos compartiendo esta palabra. Así que yo te invito a que sigas buscando a Papito Dios, a que te acerques aún más a Dios, a que sigas escuchando estas poderosas palabras para que tu vida pueda ser cambiada, para que Dios empiece a mostrar su gloria sobre ti, para que Dios trate contigo, para que Dios demuestre de que Él te está llamando en esta hora, para que Dios demuestre su poder en tu vida,
porque Él quiere hacer grandes maravillas con la humanidad. Solo es la humanidad que le tiene que buscarle, porque el que busca encuentra, y Dios te está llamando, Dios está llamando tu atención en esta hora para que tú le digas: Señor, quiero volver a ti. Señor, quiero buscarte porque quiero que tu poder se refleje en mi vida. ¿Cuántos no quisiéramos en estos momentos de que Papito Dios empiece a hacer milagros como lo hacía en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo que Juan predicaba, donde Dios le decía al paralítico: levántese, y la fe era tan inmensa, al cojo, al leproso, y la gente era sanada, la gente era restaurada. ¿Y por qué en esta generación no lo hemos visto? Porque la gente carece de fe, porque nosotros carecemos de fe, porque necesitamos aumentar esa fe sobrenatural. Necesitamos depositar toda nuestra confianza en el ser poderoso. Necesitamos confiar en Jehová de los ejércitos. Así que yo te invito a que por favor le busques, porque el que busca encuentra. Síguenos en esta página para que tú puedas estar viendo los videos, ser edificado día tras día por medio de una palabra, por medio de su porción, y que cada día podamos compartir juntos la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y para mí es más que un placer estar todos los días por este lugar, siempre y cuando Papito Dios me lo permita. Amén. Y Dios te bendiga, Dios te guarde.